En una noche lluviosa de martes en el corazón de Nueva York, dentro de las paredes cubiertas de terciopelo del Gilded Spoon, 5 hombres entraron con la intención de destruir a un rey. Su objetivo era Julian Croft, un titán de la industria cuyo patrimonio neto superaba el PIB de pequeñas naciones. Eran profesionales, silenciosos, rápidos y completamente despiadados. Esperaban enfrentarse a alarmas de seguridad, tal vez incluso a la policía. Lo que no esperaban, lo que su meticulosa planificación nunca pudo prever, era a la tranquila camarera que recogía platos en un rincón, una mujer llamada Ara Vance. Ellos veían a una sirvienta, estaban a punto de encontrarse con una fuerza imparable. Esta no es una historia sobre un robo, es la historia de cómo el pasado olvidado de una mujer explotó en el presente y, en el lapso de 12 minutos, cambió el equilibrio de poder en una ciudad que vive de él. El Gilded Spoon no era un lugar para la nueva riqueza que alardeaba de su fortuna en redes sociales. Era una reliquia, un santuario de discreción del viejo mundo, ubicado en una tranquila calle del Upper East Side. Sus clientes eran el tipo de personas cuyos nombres se susurraban, no se gritaban, grabados en placas de bronce en bibliotecas universitarias y alas de hospitales. En este martes en particular, la lluvia afuera pintaba retratos distorsionados y brillantes de la ciudad en las ventanas de vidrio emplomado del restaurante. Dentro, la atmósfera era de una elegancia apagada. La luz cálida y baja destellaba en la cubertería pulida y las copas de cristal. El aire olía a cuero viejo, pato asado y dinero tan antiguo que había olvidado cómo ser ruidoso. Y a través de esta tranquilidad, cuidadosamente curada, se movía Ara Vance, un fantasma con un uniforme negro impecable. Para el observador casual, Ara era perfectamente anodina, y esa era precisamente su intención. A sus 27 años, había dominado el arte de la invisibilidad. Sus movimientos eran económicos y silenciosos, su expresión plácida y neutral. Rellenaba los vasos de agua antes de que estuvieran vacíos, retiraba los platos en el momento en que un tenedor se dejaba en reposo y anticipaba la necesidad de la cuenta con una intuición casi psíquica. A todas luces, era una camarera ejemplar. Pero bajo esa superficie tranquila, Ara era una fortaleza de observación. No solo veía a los clientes, los catalogaba. El hombre en la cabina 4, el señor Abernathy, siempre jugaba con su anillo de bodas cuando mentía a su compañero de cena. La pareja junto a la ventana, los Sinclair, estaban al borde de un divorcio complicado, evidenciado por el milímetro de espacio que mantenían entre sus copas de vino. Ara notaba todo. El sutil cambio en la postura, el endurecimiento de una mandíbula, el parpadeo de un ojo. Era una habilidad perfeccionada no en una escuela de hostelería, sino en el crisol de un pasado que mantenía bajo llave, enterrado profundamente bajo sonrisas practicadas y asentimientos corteses. Alrededor de su cuello, escondido bajo su uniforme, llevaba un sencillo medallón de plata gastado en una fina cadena. Estaba suave al tacto por años de hábito ansioso, y era la única pieza de su antigua vida que se permitía conservar. A las 8:15 p.m., en punto, la campana sobre la pesada puerta de roble sonó suavemente. Julian Croft entró y un cambio sutil ocurrió en la atracción gravitacional de la sala. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron por medio segundo de más. Croft no era solo rico, era el poder personificado. Como CEO de Croft Enterprises, un conglomerado global tentacular, con intereses en todo, desde ingeniería aeroespacial hasta logística militar privada, era un hombre que movía mercados con una sola llamada telefónica. Era alto e impecablemente vestido con un traje gris carbón a medida, pero había un cansancio en sus ojos azules penetrantes que su inmensa fortuna no podía ocultar. No estaba flanqueado por un detalle de seguridad, un hecho que siempre sorprendía al personal. Venía aquí solo, siempre el segundo martes del mes. No venía por la comida, que era exquisita, ni por el servicio, que era impecable. Venía por el recuerdo. «Su mesa habitual, señor Croft», dijo Antoine, el maître con el comportamiento de un diplomático retirado, con un respetuoso asentimiento.
Ara observó mientras Croft era conducido a la cabina 7, un rincón aislado en la parte trasera. Era el lugar favorito de su difunta esposa. Ara lo sabía no porque se lo hubieran dicho, sino porque había visto la forma en que su mirada a veces se desviaba hacia el asiento vacío frente a él, un destello de profunda pérdida en su expresión por lo demás reservada. Se acercó a su mesa, libreta en mano. «Buenas noches, señor Croft. ¿Puedo ofrecerle algo para empezar?» No levantó la vista del menú, aunque ya sabía lo que pediría. «Un vaso de Macallan 2025, solo». «Por supuesto», dijo Ara, su voz un suave murmullo profesional. Cuando se dio la vuelta para irse, él habló de nuevo, esta vez con voz más suave. «¿Y señorita Vance?» Ara se detuvo, volviéndose hacia él. Era raro que usara su nombre. Finalmente levantó los ojos para encontrarlos de ella. Eran penetrantes, analíticos, como si estuviera evaluando una adquisición corporativa hostil. ¿Es el Kobe tan bueno como el mes pasado? Era una pregunta simple, pero era una prueba. Era su manera de preguntar si el chef era el mismo, si los estándares estaban bajando, si el mundo que intentaba mantener perfectamente ordenado aún mantenía su forma. «El chef Dubois está en excelente forma esta noche, señor», respondió ella con calma. «Creo que encontrará que supera las expectativas». Un destello de algo, quizás aprobación, incluso una leve sonrisa, cruzó sus labios antes de desvanecerse. «Muy bien». Ara se retiró hacia el bar, sus sentidos en alerta máxima. Algo se sentía diferente esa noche. No era Croft, él era la constante. Era una carga sutil en el aire, un zumbido bajo de disonancia justo debajo de la superficie de la calma del restaurante. Lo descartó como un subproducto de la tormenta afuera, la tensión perpetua de la ciudad filtrándose a través de las paredes. Estaba equivocada. En el bar, mientras conseguía el escocés ridículamente caro, miró su reflejo en el espejo detrás de las filas de botellas relucientes. El rostro que le devolvía la mirada era la máscara de una extraña, simple, discreto, fácil de olvidar. Nadie adivinaría jamás la violencia de la que eran capaces sus manos. Nadie podía ver los recuerdos que parpadeaban detrás de sus tranquilos ojos grises. Recuerdos de una vida donde la observación no era una habilidad laboral, sino una cuestión de supervivencia. El medallón de plata se sentía repentinamente frío contra su piel. Era un recordatorio de una promesa que se había hecho a sí misma. Un voto sellado con sangre y lágrimas hace una vida. Nunca volvería a ser una víctima, siempre sería la que viera venir la tormenta. Pero ni siquiera ella pudo ver el huracán que estaba a punto de cruzar la puerta. A las 8:43 p.m., el timbre de la puerta principal sonó diferente. No fue el anuncio gentil de un nuevo cliente, sino un clangor agudo y discordante, como si la puerta hubiera sido abierta con fuerza en lugar de con gracia. 5 hombres entraron. No llegaron juntos, sino en una secuencia escalonada y coordinada que era casi ballética en su precisión. Los primeros 2 eran anodinos, vestidos con trajes oscuros y bien ajustados que eran un poco demasiado funcionales para un lugar como el Gilded Spoon. Pasaron por la estación del metro sin decir una palabra, uno tomando posición con una clara vista de la entrada, el otro moviéndose con fluidez hacia el pasillo que conducía a los baños, sus ojos escaneando la sala de comedor. Antoine, el maître, abrió la boca para protestar por esta violación del protocolo, pero un movimiento casi imperceptible de la cabeza del primer hombre lo silenció. Esto no era una solicitud, era una ocupación. Los siguientes 2 hombres eran más grandes, sus hombros anchos estiraban la tela de sus chaquetas. Debajo, Ara podía ver el inconfundible bulto de chalecos antibalas y el contorno sutil, pero innegable, de una pistola enfundada en sus cinturas. Se movían con la confianza pesada y deliberada de hombres íntimamente familiarizados con la violencia. Uno se posicionó cerca del bar, de espaldas a la pared, su mirada barriendo la sala en un patrón profesional y sistemático. El otro tomó posición cerca de las puertas de la cocina, cortando efectivamente la principal ruta de escape del personal. Los clientes comenzaron a notarlo. Los tenedores se detuvieron a medio camino hacia las bocas. Las conversaciones titubearon.
La atmósfera cálida y convivial del restaurante se evaporó en segundos, reemplazada por un miedo frío y punzante. El aire se volvió espeso y pesado, cargado con una amenaza no expresada. Ahara estaba detrás del bar, puliendo una copa de vino. Sus manos no se detuvieron. El suave chirrido de la tela en el cristal era el único sonido normal en una sala que se había vuelto mortalmente silenciosa. Pero su mente estaba acelerada, procesando la escena con una claridad aterradora. Esto no era un robo. Los ladrones eran ruidosos, caóticos y se enfocaban en la caja registradora. Estos hombres eran silenciosos, organizados y su enfoque era singular. Sus ojos pasaron de hombre a hombre, notando sus posiciones, su postura, sus auriculares. Estaban creando un perímetro, una caja de muerte, y en el centro estaba la cabina 7. El quinto hombre entró. Era claramente el líder. De estatura promedio, con cabello oscuro y peinado hacia atrás, tenía rasgos afilados y depredadores como los de un halcón. Llevaba un traje italiano a medida que probablemente costaba más de lo que Ahara ganaba en 3 meses. Se movía con una gracia lánguida, casi arrogante, sus ojos fijándose en la mesa de Julian Croft con una intensidad escalofriante. Sonrió, una sonrisa fina y cruel que no llegaba a sus ojos oscuros y fríos. Este era Marco Bellini, conocido en los círculos que lo contrataban como el fantasma, un especialista en extracciones y persuasión corporativa de la clase más brutal. La sangre de Ahara se heló. Reconoció la formación. Era una táctica clásica de caja y sello, diseñada para un control e intimidación máximos. La había visto diagramada en manuales de entrenamiento desgastados en una vida pasada que luchaba diariamente por olvidar. Su mano fue instintivamente al medallón bajo su camisa, el metal frío un ancla familiar en un mar creciente de adrenalina. Marco se deslizó hacia la cabina 7. Sus costosos zapatos de cuero no hacían ruido en la alfombra de felpa. Los 2 hombres más grandes comenzaron a moverse en concierto, flanqueándolo, su propósito ahora aterradoramente claro. Julian Croft había estado observando el desarrollo de la escena en el reflejo de su vaso de escocés. Cuando Marco llegó a su mesa, Croft no parecía sorprendido, solo molesto, como si una reunión de negocios hubiera sido interrumpida de manera inconveniente. Tomó un sorbo lento de su bebida antes de finalmente levantar los ojos. «Bellini», dijo Croft, su voz cargada de desprecio, «deberías haber sabido que él enviaría a un perro con un collar elegante. Supongo que no estás aquí para discutir la calidad del Kobe». La sonrisa de Marco se amplió. «Señor Croft, siempre un placer, pero mi empleador, el señor Thorne, siente que nuestra última conversación quedó inconclusa. Ha solicitado una reunión más personal». Hizo un gesto vago hacia la sala y me pidió que me asegurara de que estuviera completamente enfocado en la discusión, sin distracciones. En ese momento, uno de los hombres más grandes sacó una pistola compacta con silenciador de su chaqueta. No estaba apuntada a nadie en particular, pero su presencia era un grito en la sala silenciosa. Una mujer en una mesa cercana soltó un jadeo, un sonido aterrorizado y ahogado. «Teléfonos en la mesa ahora», ordenó el hombre en el bar, su voz un gruñido bajo que cortó el miedo. Lentamente, temblorosamente, los clientes comenzaron a colocar sus celulares en los manteles blancos. La mente de Ahara era una supercomputadora ejecutando 1000 cálculos por segundo. Puerta de la cocina bloqueada, entrada principal controlada. 2 enforcers pesados, 2 exploradores, un líder. Objetivo: Croft. Objetivo: extracción, no asesinato, de lo contrario ya estaría muerto. Vio al hombre junto a las puertas de la cocina mirarla, sus ojos despectivos. Era parte del escenario, una camarera, una no amenaza. Era el mismo error que siempre cometían con ella. Era el error en el que ella contaba. Marco se inclinó más cerca de Croft, su voz cayendo a un susurro conspirador. «Podemos hacer esto de la manera fácil, Julian, o de la manera difícil. La manera difícil implica que redecore este encantador establecimiento con la sangre de estas personas inocentes. La elección, como dicen, es tuya. Vendrás con nosotros y traerás el disco Fénix». La compostura de Croft finalmente se rompió.
Un destello de genuino shock cruzó su rostro ante la mención del disco Fénix. Fue una reacción pequeña, casi imperceptible, pero Ara la vio y Marco la vio. «Ah», ronroneó Marco, «entonces lo tienes contigo. Excelente. Eso nos ahorrará mucho tiempo y molestias». Chasqueó los dedos. Los dos hombres grandes se movieron para agarrar a Croft. Este era el momento, el punto de no retorno. Ara colocó la copa de vino en el bar con un clic suave y deliberado. El sonido no era nada, pero en el silencio aplastante era todo. El hombre en el bar giró la cabeza hacia el sonido, su ceño fruncido por la molestia. En esa fracción de segundo de distracción, Ara Vance dejó de ser una camarera. La chica invisible desapareció. En su lugar estaba algo completamente diferente, algo forjado en el dolor, perfeccionado por la disciplina y absolutamente, aterradoramente capaz. Todo su porte cambió, el encorvamiento servil de sus hombros se enderezó en una línea de acero enrollado. Su expresión plácida se convirtió en una máscara de enfoque frío y letal. Su mundo se redujo a amenazas, ángulos y oportunidades. La tormenta ya no estaba solo afuera, estaba en la sala, y ella era su epicentro. El primer movimiento fue una sinfonía de brutal eficiencia. No fue un acto de pánico, sino una ecuación fría y calculada de violencia. El enforcer en el bar, el que se había girado ante el sonido del clic del vaso, era la amenaza más cercana y la que tenía la línea de visión más clara hacia la mayoría de los clientes. Tenía que ser neutralizado primero. Ara se movió con una velocidad que desafiaba la creencia. Un momento estaba detrás del bar, al siguiente estaba fluyendo sobre él un borrón de blanco y negro. No lo saltó con gracia atlética, usó el bar como un punto de lanzamiento. En su mano derecha ahora sostenía una pesada botella llena de Beaujolais. No la había agarrado conscientemente, su cuerpo simplemente la había registrado como la mejor herramienta disponible. El enforcer, cuyo nombre era Dimitri, solo tuvo un momento para registrar la vista imposible de la camarera viniendo hacia él por el aire. Su mano ya estaba moviéndose hacia su arma, pero estaba una fracción de segundo demasiado tarde. Los pies de Ara tocaron el suelo, y ella pivotó, todo su impulso y peso corporal fluyendo en el arco de su golpe. La botella conectó con el lado de la cabeza de Dimitri con un golpe húmedo y nauseabundo. No se rompió. La fuerza del impacto fue absorbida enteramente por su cráneo. Sus ojos se pusieron en blanco y el hombre de 250 libras colapsó como una marioneta con los hilos cortados, desplomándose en el suelo en un montón sin huesos. Estaba inconsciente antes de tocar el suelo. Un jadeo colectivo recorrió el restaurante. Fue un sonido de puro shock sin adulterar. Marco Bellini, que estaba en el proceso de levantar a un atónito Julian Croft de su asiento, se congeló. Su operación perfectamente orquestada acababa de ser descarrilada por la ayudante. ¿Qué demonios? El segundo enforcer pesado, un hombre llamado Carlos, posicionado cerca de la cocina, ladró, girando su atención y su arma hacia Ara. Esta fue la apertura que ella había creado. Ara no esperó. Pateó uno de los taburetes pesados del bar, enviándolo deslizándose por el suelo pulido directamente al camino de Carlos. Él instintivamente dio un paso lateral para evitarlo, una microcorrección que le costó medio segundo precioso y cambió su equilibrio. Eso fue todo lo que ella necesitaba. Se lanzó hacia adelante manteniéndose baja bajo la probable trayectoria de su puntería. No estaba cerrando la distancia para luchar contra él. Estaba cerrándola para llegar a la cocina. Se estrelló a través de las puertas batientes justo cuando el primer disparo estalló. ¡Crack! El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Una mujer gritó. La bala destinada a Ara astilló el marco de madera de la puerta donde había estado su cabeza un momento antes. Dentro del santuario de acero inoxidable de la cocina, el personal, un chef, dos subchefs y un lavaplatos, estaban acurrucados en una esquina con los ojos abiertos de terror. Puerta trasera, ahora. La voz de Ara ya no era el suave murmullo de una camarera, era una orden cortante y dura que no toleraba discusión.
Se apresuraron a obedecer, forcejeando con la cerradura de la pesada puerta de acero que conducía al callejón trasero. Carlos, el enforcer, abrió las puertas batientes de un puntapié, su pistola sostenida con ambas manos. «Loca, estás muerta». Ara ya estaba en movimiento. En una mesa de preparación había una sartén de hierro fundido, aún caliente por haber sellado vieiras. La agarró por el mango, el calor apenas registrándose a través de sus sentidos adormecidos por la adrenalina, y la arrojó como un disco. Carlos, concentrado en escanear en busca de un objetivo, no esperaba un proyectil desde su izquierda. La pesada sartén lo golpeó en el hombro y la muñeca de su mano armada. Gruñó de dolor, su puntería vaciló mientras su muñeca gritaba en protesta. Ese fue su segundo ventana. Mientras él luchaba por volver a apuntar, Ara se lanzó. No atacó su arma. Atacó su cuerpo, clavó su hombro con fuerza en su esternón, usando su tamaño contra él, forzándolo a perder el equilibrio. Su mano izquierda salió disparada y se cerró sobre la muñeca de su arma, no para desarmarlo, sino para controlar la dirección del arma, apuntándola hacia el techo. Su mano derecha se cerró en un puño apretado, entregando 3 golpes rápidos y brutales a su garganta. Él se atragantó, sus ojos se desorbitaron, el aire expulsado de sus pulmones. Su agarre en el arma se aflojó. Ara torció su muñeca en un movimiento brusco y practicado que habría roto la muñeca si hubiera aplicado una fracción más de presión. La pistola cayó al suelo de baldosas, no se detuvo. Enganchó su pierna detrás de la de él, barriéndolo hacia atrás. Cayó con fuerza, su cabeza conectando con la esquina de una mesa de preparación de acero con un crack nauseabundo. Se quedó inmóvil. 2 menos. Silencio. Los únicos sonidos eran la respiración jadeante de pánico del personal restante mientras finalmente lograban abrir la puerta trasera y se derramaban en el callejón lluvioso y los sollozos aterrorizados y distantes del comedor. Ara se quedó de pie por un solo segundo en el centro de la cocina, respirando con dificultad. Su corazón era un martillo neumático contra sus costillas. El medallón en su pecho se sentía al rojo vivo. Esta era la parte de sí misma que había intentado matar. La disciplina, la violencia, el enfoque claro y frío en medio del caos. Era el legado de su entrenador, un hombre llamado Sargento Kalin, que le había inculcado una sola lección hasta que formaba parte de su ADN. La vacilación es la muerte. Actúa, reacciona, controla. Recogió la pistola caída del suelo. Sus manos conocían su tacto al instante. Una Glock 19. Revisó el cargador, casi lleno. Sus movimientos eran fluidos, arraigados, una memoria muscular que no había accedido en 5 largos años. De vuelta en el comedor, la frustración de Marco Bellini se había transformado en una furia ardiente. Empujó a Julian Croft de vuelta al asiento. «Quédate», gruñó como si hablara con un perro. Los 2 exploradores restantes, cuyos nombres eran Anton y Luca, habían sacado sus armas y ahora avanzaban cautelosamente hacia las puertas de la cocina, sus movimientos nerviosos e inciertos. Eran exploradores, observadores, no luchadores de primera línea. Estaban fuera de su elemento. «¿Qué es ella?», susurró Anton, con los ojos muy abiertos. «No importa», siseó Marco en su auricular, «sométanla ahora. Se autoriza el uso de la fuerza, la quiero en el suelo». Ara escuchó el susurro de sus zapatos en la alfombra fuera de las puertas de la cocina. Sabía que esperarían que saliera disparando, así que hizo lo contrario. En la estufa, una olla de agua estaba en ebullición. La agarró con un paño de cocina, se movió al lado de la puerta y esperó. Ralentizó su respiración, escuchando 1, 2 latidos del corazón. Pateó la puerta para abrirla con el pie y simultáneamente arrojó la olla de agua hirviendo en un amplio arco de barrido. Un grito de agonía desgarró el restaurante cuando el agua hirviendo golpeó a Luca de lleno en la cara y el pecho. Dejó caer su arma, arañando su piel, su comportamiento profesional incinerado por un dolor puro y sin adulterar. Anton, salpicado por el agua pero no directamente golpeado, retrocedió en shock. Ara explotó desde la puerta. Ignoró al hombre que gritaba y se lanzó directamente hacia Anton, la Glock sostenida baja y cerca de su cuerpo.
Él intentó apuntar su arma, pero ella ya estaba dentro de su guardia. Golpeó la base pesada del mango de la pistola hacia arriba en su barbilla. Su cabeza se echó hacia atrás, los dientes chocaron y su mundo se oscureció. Se desplomó en el suelo, 3 y 4 menos. Ahora solo quedaba Marco. Aara pivotó, el arma ahora nivelada, su postura perfecta, sus manos firmes. Ella y Marco Bellini estaban a 20 pies de distancia, separados por un mar de mesas volcadas y clientes aterrorizados acurrucados en el suelo. Julian Croft observaba desde su cabina, su rostro una máscara de incredulidad. Marco tenía su propia arma fuera, apuntada directamente a la cabeza de Croft. Un punto muerto. «Suelta el arma», dijo Marco, su voz peligrosamente calmada. La furia en sus ojos se había reducido a un carbón ardiente y contenido. «Suelta el arma ahora, o el multimillonario tendrá un tercer ojo». La mirada de Aara era inquebrantable. Su dedo descansaba ligeramente en el gatillo. «Tú sales por esa puerta ahora mismo, te vas y vives», dijo ella, su voz firme, sin rastro de miedo. Marco rió, un sonido áspero y chirriante. «No tienes idea de con quién estás tratando, pequeña. ¿Crees que eres algún tipo de héroe? Eres una camarera. Yo soy Marco Bellini. He derrocado gobiernos para hombres como él». Hizo un gesto con su arma hacia Croft. «No me importa si tu nombre es César», respondió Aara, su voz cayendo a un susurro gélido. «Trajiste tu guerra a mi casa, amenazaste a mis invitados y te estoy pidiendo cortésmente por última vez que te vayas». Por primera vez, Marco la vio. Realmente la vio. No el uniforme, no la sirvienta. Vio la postura de sus hombros, el enfoque inquebrantable en sus ojos, la manera profesional en que sostenía su arma. Vio a un depredador devolviéndole la mirada, y en ese momento una astilla de duda, un sentimiento que no había experimentado en años, se alojó en su corazón. ¿Quién era esta mujer? El punto muerto se estiró, delgado y frágil como el vidrio. El aire en el Gilded Spoon estaba cargado con el olor a cordita, miedo y perfume caro. Los clientes estaban congelados, atrapados entre dos profesionales armados. Su mundo de lujo silencioso destrozado. Marco Bellini mantuvo su arma firme en Julian Croft, pero sus ojos estaban fijos en Aara. Su mente, entrenada en la evaluación de amenazas, luchaba por categorizarla. No era policía, sus movimientos eran demasiado crudos, demasiado eficientes, carecían de la rigidez procedimental. No era militar, su enfoque estaba en desactivar, no en matar, era algo más, algo que no había encontrado antes. «Has cometido un grave error de cálculo, camarera», dijo Marco, su voz un gruñido bajo. Estaba intentando recuperar el control de la narrativa, restablecer su dominio. «El señor Thorne paga muy bien por el éxito, pero paga aún mejor por la lealtad. Mis hombres serán compensados por sus molestias». Aara no se inmutó, sus ojos se desviaron por una fracción de segundo, no lejos de él, sino más allá, hacia el gran espejo ornamental en la pared detrás del bar. Le dio una vista distorsionada pero crucial de la entrada principal. Todavía no había sirenas, ni luces intermitentes. Alguien debía haber llamado al 911, pero en el caos congestionado de una noche lluviosa en Manhattan, el tiempo de respuesta era una variable en la que no podía confiar. Todavía eran solo ellos. «Esto no tiene que terminar con nadie más herido», dijo ella, su tono nivelado. No era una súplica. Era una declaración de hecho, una oferta de una salida que él estaba demasiado orgulloso para tomar. Croft, que había estado observando este intercambio con una mezcla de terror y asombro absoluto, comenzó lentamente a levantarse de la cabina. Era un hombre acostumbrado a ser el actor principal en cualquier sala, y sus instintos le gritaban que debía hacer algo. «Quédate abajo», Aara y Marco gritaron al unísono, sus cabezas girando hacia Croft. Y en ese momento compartido de distracción, la dinámica cambió. Fue la apertura que Marco había estado esperando. No iba a dispararle a Croft. Eso sería un fracaso de su misión. Su misión era extraer a Croft y el disco. Así que, en lugar de apretar el gatillo contra el multimillonario, disparó al suelo justo frente a la cabina. ¡Bang!
El disparo fue estruendoso, una explosión concusiva que desgarró el silencio. Astillas de madera explotaron del suelo antiguo. Croft retrocedió violentamente, estrellándose de nuevo en los cojines de terciopelo. El disparo cumplió su propósito. Fue una distracción, una sobrecarga sensorial. Mientras los ojos de Aara instintivamente parpadeaban hacia el sonido y el movimiento, Marco se movió. No corrió hacia ella. Se lanzó de lado detrás de una pesada mesa de roble volcada, usándola como cobertura. Era un profesional, sabía el valor de una cobertura sólida. «Eres buena», gritó, su voz ligeramente amortiguada por la madera. «Te doy eso, pero eres una sola persona. Yo tengo todo el tiempo del mundo». La mente de Aara estaba trabajando. Él tenía razón. En un asedio prolongado, ella estaba en desventaja. Tenía que terminar esto ahora. Comenzó a moverse, no hacia él, sino alejándose, usando la línea de cabinas como cobertura, circulando hacia el piso principal del restaurante. Se convirtió en un juego mortal de gato y ratón entre las ruinas de un comedor fino. «¿Quién te entrenó?», gritó Marco, su voz exploratoria, intentando obtener una lectura de ella. «¿Mossad? ¿La agencia? No eres un soldado común». Aara permaneció en silencio. No quería que él escuchara su voz para ubicar su posición. Se movía como humo, sus zapatos de suela suave no hacían ruido. Pasó por una mesa donde una pareja aterrorizada estaba acurrucada. El hombre protegía a la mujer con su cuerpo. Aara encontró sus ojos por una fracción de segundo, y en su mirada no había disculpas, sino una promesa silenciosa y firme. «Quédate abajo. Yo me encargo de esto». Llegó a la estación del metro, cerca de la entrada. Sobre ella había una pesada estatua de bronce macizo de un cisne. Una pieza decorativa que pesaba al menos 20 libras. Una idea desesperada y peligrosa comenzó a formarse. Mientras tanto, Marco estaba perdiendo la paciencia. No podía verla. Esta invisibilidad lo inquietaba. Se levantó de detrás de su mesa para echar un vistazo rápido. Nada. Volvió a agacharse. Estaba a punto de moverse a una nueva posición cuando un destello de movimiento captó su atención, no desde las cabinas, sino desde la ventana frontal. Era un reflejo. Por un solo segundo fatal, vio la forma de Aara en el cristal surcado por la lluvia, de pie cerca de la entrada del restaurante. Reaccionó instantáneamente, levantándose y disparando 2 tiros rápidos en esa dirección. ¡Crack! ¡Crack! La ventana se hizo añicos, explotando hacia adentro en una lluvia de vidrio y lluvia. Una ráfaga de viento y ruido de la ciudad inundó el restaurante, pero Aara no estaba allí. Lo que había visto era su chaqueta de servir negra arrojada sobre la estatua de cisne de bronce y sostenida en alto por un segundo para crear un reflejo engañoso. Fue una jugada clásica de distracción. Mientras él disparaba al fantasma, ella estaba corriendo baja y rápida directamente hacia su posición desde el lado. Marco se dio cuenta de su error en el momento en que apretó el gatillo. Se giró, intentando adquirir un nuevo objetivo, pero ella ya estaba sobre él. Se estrelló contra él con la fuerza de un linebacker. Cayeron en una maraña de extremidades, la pistola de Marco volando de su mano y deslizándose por el suelo. Ahora era primal. Sin armas, solo habilidad y voluntad. Marco era fuerte, su cuerpo musculoso por años de entrenamiento disciplinado. Rodó, intentando ponerse encima para usar su ventaja de peso. Pero Aara era un torbellino de violencia controlada. No estaba tratando de dominarlo, lo estaba desmantelando sistemáticamente. Un golpe de codo, duro y afilado, a sus costillas flotantes. Él jadeó, el aire expulsado de él. El talón de su mano se clavó en el puente de su nariz. Sintió un crujido y sus ojos lagrimearon, cegándolo con dolor. Él lanzó un puño salvaje y poderoso, intentando conectar con su cabeza. Ella se agachó bajo él, y mientras su brazo pasaba sobre ella, lo atrapó en una brutal llave de articulación, aplicando presión a su codo de una manera que nunca estuvo destinado a doblarse. Marco gritó, un sonido crudo y animal de agonía, un contraste marcado con su comportamiento suave anterior. Este era un dolor que trascendía el entrenamiento y la disciplina. «El disco. ¿Dónde está el disco?»,
Gorgoteó, la sangre de su nariz rota llenando su boca. Incluso en agonía, estaba enfocado en su misión. Ahara lo ignoró. Aumentó la presión en su brazo, su rostro una máscara de furia fría. Esto era por los clientes aterrorizados, esto era por la santidad de un lugar que, durante 5 años, había considerado un refugio. Esto era por la promesa que había hecho sobre la tumba de su hermano. Con un pop nauseabundo final, dislocó su codo. El grito de Marco murió en su garganta, reemplazado por un sollozo ronco y entrecortado de dolor. Colapsó, su cuerpo temblando, todo el espíritu de lucha lo abandonó. Estaba roto. Ahara se puso de pie, respirando pesadamente. Miró al hombre que había traído el caos a su mundo. Su rostro era un desastre de sangre y lágrimas, su costoso traje arruinado. No sintió lástima, solo una satisfacción sombría y cansada. Escaneó la sala. Los 4 hombres restantes estaban fuera, ya fuera inconscientes o incapacitados. Los clientes aún estaban acurrucados, mirándola con una mezcla de terror y asombro. Y en la cabina 7, Julian Croft se estaba poniendo de pie lentamente, su rostro pálido, sus ojos azules fijos en ella con una expresión que no podía empezar a descifrar. La pelea había terminado. La violencia había cesado, pero para Ahara Vance, la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque mientras miraba desde el derrotado Marco al desconcertado multimillonario, un nombre resonó en su memoria. Un nombre que Marco había pronunciado y que ahora lo cambiaba todo. Señor Thorne. Su sangre se heló, más fría de lo que había estado en cualquier momento durante la pelea. Robert Thorne. Conocía ese nombre y el conocimiento de quién era y lo que significaba para su pasado envió un temblor de shock a través de ella, que era más debilitante que cualquier golpe o bala. El inmediato aftermath de la pelea fue un tableau surrealista. Los sonidos de la ciudad, sirenas distantes ahora finalmente acercándose, entraban por la ventana rota, mezclándose con los suaves sollozos de algunos clientes y la respiración dolorida y entrecortada de Marco Bellini. Ahara estaba en el centro del caos que había creado, la Glock aún sostenida flojamente en su mano, aunque ya no apuntaba a nada. Su adrenalina comenzaba a retroceder, dejando atrás un agotamiento profundo y óseo y el familiar sabor metálico de la violencia en su boca. Sus nudillos estaban raspados en carne viva. Un moretón profundo ya se estaba formando en su mejilla, donde uno de los golpes salvajes de Marco la había rozado, pero no sentía nada de eso. Todo lo que podía sentir era el shock sísmico de ese nombre, Robert Thorne. Su mente, que había sido una maravilla de claridad táctica momentos antes, ahora era un torbellino de recuerdos conflictivos. Vio un centro comunitario polvoriento y mal financiado en una parte difícil de Brooklyn. Vio a un grupo de niños asustados y enojados, ella entre ellos, perdida tras la muerte sin sentido de su hermano mayor, David, apuñalado por una deuda de $20. Y vio a un hombre amable de voz suave con sienes canosas y ojos gentiles que había aparecido un día como un ángel. Robert Thorne. No era solo un benefactor, era un salvador. Había usado su propio dinero para renovar el centro, construir un nuevo gimnasio de boxeo, contratar consejeros. Había financiado personalmente el programa de autodefensa, el que impartía el curtido y despiadado sargento Cullen, un exoperativo de fuerzas especiales que Thorne había contratado. Thorne había visto la rabia cruda y sin enfoque en una Ahara de 16 años y la había dirigido hacia la clase de Cullen. Disciplina, Ahara, le había dicho una vez, su voz amable, convierte la ira en fuerza, te da control, le había dado una salida, le había dado un futuro. Las habilidades que acababan de salvar la vida de un multimillonario, las habilidades que definían la parte más secreta y poderosa de ella, eran un regalo directo del hombre que había enviado a estos asesinos. El mundo se inclinó sobre su eje. Acababa de proteger a Julian Croft, un hombre cuyo nombre solo conocía de las páginas de negocios, de las consecuencias de una guerra con Robert Thorne, el hombre que, en muchos sentidos, había salvado su propia vida. La ironía fue un golpe físico, sacándole el aire de los pulmones más efectivamente que cualquier golpe. Señorita Vance, la voz de Julian Croft cortó su ensoñación.
Se había movido desde su cabina y estaba a pocos pies de distancia, su traje impecable salvo por un polvo de yeso de una bala perdida. Su rostro era una máscara compleja de shock, gratitud y una intensa curiosidad. La miraba no como a una camarera, sino como a un rompecabezas que desesperadamente necesitaba resolver. ¿Estás bien?, preguntó. Ahara solo pudo asentir, su garganta demasiado apretada para hablar. Miró al hombre que gemía en el suelo, Marco Bellini, el fantasma. Era el hombre de Thorn. Trabajaba para el hombre que le había enseñado a no ser nunca más una víctima. Y ella acababa de paralizarlo para proteger... ¿A quién exactamente? Dijo que querían el disco Fénix, declaró Croft, su voz baja y urgente, sus ojos escaneando la sala, asegurándose de que nadie estuviera lo suficientemente cerca para escuchar. ¿Cómo podía saberlo? Ahara finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro tenso. ¿Qué es? Croft dudó, su mirada barriéndola, evaluándola. Es un plan de contingencia, seguro de datos. Estaba siendo evasivo, el hábitat natural de un hombre como él. Marco, tirado en el suelo, acunando su brazo destrozado, soltó una risa dolorida y sibilante. Seguro, escupió, la sangre salpicando sus labios. Él lo llama seguro. Thorn lo llama robo. La propiedad intelectual de un proyecto que podría haber cambiado el mundo antes de que este buitre, miró a Croft con furia, destrozara su compañía y lo robara para sí mismo. Los ojos de Ahara se volvieron hacia Croft, una pregunta silenciosa ardiendo en ellos. La mandíbula de Croft se tensó. El proyecto de Thorn era imprudente, inestable. Habría desestabilizado todo el mercado financiero global. No lo robé, lo contuve. Hice lo que era necesario para prevenir una catástrofe. Hiciste lo que era necesario para mantener tu monopolio, gruñó Marco. Lo arruinaste, a un buen hombre. Lo dejaste sin nada. Cada palabra de Marco era un martillo golpeando los cimientos del mundo de Ahara. Un buen hombre. Ella sabía que Robert Thorn era un buen hombre. Ella era la prueba viviente de su bondad. No le había quitado nada. Le había dado todo. Y este hombre, este Julian Croft, lo había destruido. Ella estaba protegiendo al villano de la historia de su propio Salvador. El medallón de plata bajo su camisa de repente se sintió imposiblemente pesado, como una piedra de molino alrededor de su cuello. Contenía una pequeña foto doblada de ella y su hermano David, tomada una semana antes de que muriera. El centro comunitario de Thorn debía ser su legado. Todo lo que había aprendido, todas las dificultades que había superado, eran en servicio de honrar esa memoria y devolver la bondad que Thorn le había mostrado. ¿Y qué acababa de hacer? Su agarre en la Glock se aflojó. El peso de la pistola de repente era insoportable. ¿Qué estaba defendiendo? ¿Un disco de seguro para un depredador corporativo? Croft vio el cambio en sus ojos. Vio la duda, el conflicto, la repentina y peligrosa vacilación de su lealtad. Era un maestro en leer a las personas y sabía que la estaba perdiendo. Señorita Vance, dijo, su voz cayendo, volviéndose más personal, más urgente. No sé qué significó ese hombre, Thorn, para ti, pero puedo decirte esto. El mundo no es un lugar simple de hombres buenos y malos, es una máquina compleja. Thorn quería quemarla para construir su utopía. Yo estoy tratando de mantenerla funcionando. Las sirenas que se acercaban eran más fuertes ahora, un crescendo quejumbroso a solo 1 o 2 manzanas de distancia. La ventana de oportunidad se estaba cerrando. Marco, viendo el mismo conflicto en el rostro de Ahara, intentó presionar su ventaja. «Está mintiendo», tosió, intentando levantarse con su brazo bueno. Thorn quería nivelar el campo de juego, darle poder a personas como tú. Croft no puede soportar eso. Necesita su bota en el cuello del mundo. Ahara miró del mensajero ensangrentado al magnate poderoso. Ambos hombres intentaban reclamar la superioridad moral desde un valle de violencia y codicia. Estaba atrapada en el medio, el fulcro de su guerra. Su pasado y su presente acababan de colisionar con la fuerza de un choque automovilístico. Y ella estaba de pie en los escombros, sosteniendo una pistola sin idea de hacia dónde girar. La policía estaría aquí en cualquier segundo. Verían a una camarera con una pistola y una sala llena de cuerpos. Verían a un testigo multimillonario.
La historia sería escrita por ella. Pero en este momento, antes de que las luces intermitentes pintaran las paredes de rojo y azul, la elección aún era suya. ¿Quién era ella? ¿La beneficiaria leal de la caridad de Robert Thorne o la protectora del hombre al que él llamó su destructor? Su habilidad oculta lo había cambiado todo. Pero ahora, una verdad oculta amenazaba con deshacerlo todo. El gemido de las sirenas estaba casi encima de ellos. El pulso rítmico de los sonidos pintando la ventana frontal destrozada en destellos de rojo y azul. En unos segundos, la sala estaría inundada de uniformes, preguntas y consecuencias. Este momento fugaz era el último eco de la autonomía de Ahara antes de que el mundo oficial impusiera su narrativa. Julian Croft vio la indecisión librando una guerra en sus ojos e hizo un último movimiento desesperado. No fue una amenaza ni una orden, sino un llamamiento calculado a la mujer que acababa de presenciar. «Señorita Vance», dijo, el uso de su nombre depila una intimidad deliberada. «Sea lo que sea que creas sobre mí o sobre Thorne, mira a tu alrededor. Estas personas», hizo un gesto hacia los clientes aterrorizados, «no les importa el disco Fénix ni el espionaje corporativo. Estaban en la línea de fuego de una guerra de la que no sabían nada. No me salvaste a mí, los salvaste a ellos». Sus palabras tocaron una fibra sensible. Su mirada se desvió de su rostro a la pareja que había pasado, que ahora ayudaba a una mujer mayor a ponerse de pie. Vio a Antoine, el maître, tranquilizando silenciosamente a su personal. Croft tenía razón. Sus acciones, nacidas de un voto personal, habían creado un escudo para todos en el restaurante. Su lealtad no era hacia Croft ni hacia el recuerdo de Thorne, era hacia los inocentes. Era hacia la promesa de que nadie en su presencia volvería a ser una víctima indefensa. El conflicto en sus ojos no desapareció, pero se afiló en una nueva clase de resolución. Ya no se trataba de elegir un lado, se trataba de terminar el conflicto. Dio 3 pasos decididos y se paró sobre Marco Bellini. Él se estremeció cuando su sombra cayó sobre él, se agachó, no con simpatía, sino con una calma inquietante. «El disco», dijo, su voz un comando bajo, «el señor Croft no se irá contigo esta noche, pero tu empleador aún quiere su propiedad, así que vas a darme un mensaje para él». Marco la miró, confundido y cauteloso. Croft observaba, su expresión una mezcla de aprensión y fascinación. ¿Qué estaba haciendo ella? «¿Qué mensaje?», rasgó Marco. «Dile a Robert Thorne que el disco Fénix ahora está en manos de un tercero», dijo Ahara, su voz fría y clara. «¿Está seguro? Ya no está en juego. Si él o cualquier otra persona hace un movimiento contra el señor Croft, o cualquiera en esta sala otra vez, el contenido del disco será liberado a todas las principales agencias de noticias y reguladores financieros del planeta». Los ojos de Croft se abrieron. Estaba blufeando. Ella no tenía el disco. Marco, sin embargo, no lo sabía. Vio la convicción en sus ojos. «No lo tienes», desafió débilmente. Ahara se inclinó más cerca, su voz cayendo a un susurro destinado solo para él. «Tus hombres están vivos, golpeados y rotos, pero vivos. Podría haber matado a cada uno de ustedes. Elegí no hacerlo. ¿Parezco una persona que blufea? Dile que la hermana de David lo tiene. Él sabrá lo que eso significa». La mención del nombre de su hermano fue una llave que abrió un nuevo nivel de comprensión para Marco. Esto no era aleatorio. Esto era personal. Un fantasma del pasado benévolo de Thorne acababa de convertirse en su mayor responsabilidad. Solo asintió, el espíritu de lucha verdaderamente y finalmente desaparecido. Ahara se puso de pie y se giró para enfrentar a Croft. Le tendió la Glock, con el mango primero. «Creo que esto es suyo», dijo, su tono profesional, como si le estuviera entregando un abrigo perdido. Croft miró la pistola, luego volvió a su rostro, comprendió al instante lo que había hecho. No lo había elegido a él, había elegido la neutralidad, había creado un punto muerto, una destrucción mutuamente asegurada que lo protegía mucho mejor que cualquier guardaespaldas. Y al hacerlo, había tomado el control de toda la situación. Ahora tenía el poder sobre él y sobre Thorne,
No tomó la pistola. Los sonidos de botas pesadas estaban en la acera afuera. La policía necesitará tomar eso, dijo en voz baja. Tendrán preguntas, muchas. Deja que mis abogados lo manejen. No digas una palabra hasta que lleguen. Puedo manejar mis propias preguntas, respondió ella, un toque de acero en su voz. Él logró una pequeña sonrisa irónica. Claro que puedes. Metió la mano en su chaqueta y por un momento que detuvo el corazón, Ahara se tensó, pero no estaba buscando un arma. Sacó un objeto pequeño, casi invisible, de un bolsillo oculto cosido en el forro de su traje. Era un disco de datos minúsculo, no más grande que una uña, con forma de pluma dorada. El disco Fénix. Sin decir una palabra, lo presionó en su mano. Los dedos de Ahara se cerraron alrededor de él. El calor de su mano, la fría y dura realidad del objeto. Fue un acto de confianza absolutamente loco. O quizás la decisión de negocios más calculada de su vida. Estaba colocando su seguro en las manos de la única persona que había demostrado que podía defenderlo. Estaba moviendo a su reina al cuadro más seguro e impredecible del tablero. Tú lo llamaste un tercero, dijo, su voz apenas un susurro mientras los primeros oficiales de policía irrumpían por la puerta con las armas desenfundadas. Ahora lo eres. La policía irrumpió como una marea de uniformes azules y órdenes gritadas. NYPD, suelta el arma, manos en el aire. Lentamente, deliberadamente, Ahara colocó la Glock en una mesa cercana. Levantó las manos vacías, su puño derecho apretado con fuerza alrededor del pequeño disco que había causado todo este caos. Su rostro estaba tranquilo, su expresión indescifrable. Ya no era solo Ahara Vance, la camarera. Ya no era solo el fantasma de la sala de entrenamiento del sargento Kalin. Era algo nuevo, forjado en el crisol de esa noche. Mientras la policía aseguraba la escena, poniendo esposas a los matones que gemían y llamando a los médicos, un detective se acercó a ella y a Croft. Croft inmediatamente tomó el control, su voz recuperando su tono familiar de mando, tejiendo una narrativa de un robo frustrado, de una valiente camarera que se había defendido a sí misma y a otros. La estaba protegiendo, hilando una historia que la mantendría fuera de una celda de prisión. Pero Ahara sabía la verdad. Esto no había terminado. Era un nuevo comienzo, había salido de las sombras y al hacerlo se había colocado en el centro de una guerra entre dos hombres poderosos y despiadados, uno de los cuales había salvado su vida, el otro cuya vida ella acababa de salvar, y en su mano sostenía el arma que podía destruirlos a ambos. La elección ya no era sobre por quién luchar, sino qué construir de las cenizas. Los días que siguieron fueron un torbellino cuidadosamente gestionado. El equipo legal de Julian Croft descendió como una unidad táctica, saneando el caos en el Gilded Spoon en una narrativa heroica y digerible para la policía y la prensa. La historia oficial fue un robo frustrado y Ahara Vance fue la valiente camarera con una sorprendente habilidad para la autodefensa. La verdad fue enterrada bajo una montaña de papeleo y acuerdos de confidencialidad. Una semana después, Ahara no estaba en una estación de policía, sino en la oficina de Julian Croft, una jaula de cristal en el ápice de la ciudad. Él estaba esperando junto a la ventana, una silueta contra la metrópoli en expansión. «Te debo una deuda que no puede pagarse con dinero», comenzó, girándose para enfrentarla. «Aunque encontrarás que se ha transferido una suma a una cuenta privada que asegurará que tengas la libertad de hacer lo que desees con tu vida». Hizo una pausa, su mirada intensa. «Pero no te traje aquí por eso. No te estoy ofreciendo un trabajo como mi guardaespaldas. Un guardaespaldas reacciona. Necesito a alguien que actúe primero». Hizo un gesto hacia la ciudad abajo. «Mi imperio tiene 1000 enemigos, rivales corporativos, jugadores políticos y hombres como Thorne. Los enfrento en salas de juntas, pero las reglas están cambiando. Necesito un nuevo departamento, uno que opere en los espacios grises. Tu departamento. Lo construirás desde cero, responderás solo ante mí. Tu mandato, neutralizar amenazas antes de que siquiera tengan un nombre. Era una oferta de inmenso poder, un reino de sombras. Ahara encontró su mirada, su expresión indescifrable.
Había pasado 5 años huyendo de sus habilidades y ahora le pedían que construyera un trono sobre ellas. Acepto, dijo, con 2 condiciones. La ceja de Croft se arqueó en sorpresa. Primero, declaró Ara, su voz firme, Robert Thorne debe ser dejado en paz, sin represalias de tu parte ni de tu compañía. El punto muerto que creé se mantiene, él se queda abajo y tú lo dejas quedarse allí. Era una demanda audaz, proteger a su enemigo. Después de un momento de pensamiento, Croft dio un solo asentimiento brusco. Hecho. Segundo, continuó ella, su voz cayendo, yo me quedo con el disco Fénix. Sostuvo el pequeño dispositivo con forma de pluma que había ocultado desde esa noche. No te pertenece a ti ni a él, me pertenece a mí. Es mi ventaja, señor Croft, para asegurar que las acciones necesarias de tu compañía no crucen una línea que no estoy dispuesta a defender. No estaba pidiendo ser su arma, sino ser su control y equilibrio. Por un largo momento, el multimillonario permaneció en silencio, estudiando a la mujer frente a él. Luego, una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro, una mirada de puro respeto sin adulterar. Había esperado un soldado, pero había encontrado una estratega. Bienvenida a Croft Enterprises, señora Vance, dijo, extendiendo su mano. Ahora la tomó. Mientras sus manos se estrechaban, un nuevo contrato se selló en lo alto de la ciudad. La camarera era un fantasma, una historia dejada atrás en un restaurante vacío. En su lugar estaba la directora de sus operaciones más secretas, una reina en un tablero de su propia creación, para siempre custodiando la línea entre la protección y la ambición. Y así termina la historia de esa noche lluviosa en el Gilded Spoon. Pero la historia de Ara Vance apenas comienza. Es un poderoso recordatorio de que detrás de los rostros más comunes puede esconderse una fuerza extraordinaria y que nuestras cicatrices más profundas pueden ser a menudo la fuente de nuestro mayor poder. Es un cuento no de bueno contra malo, sino del área gris y compleja en el medio donde se forja el verdadero carácter. Un multimillonario, un benefactor y la mujer atrapada entre ellos. ¿Quién tenía realmente la razón? ¿Qué habrías hecho con ese tipo de poder en tus manos? Las líneas rara vez son tan claras como parecen. Si esta historia de valentía, conflicto y el nacimiento de un nuevo tipo de poder resonó contigo, por favor muestra tu apoyo dando like a este video. Comparte este video con un amigo que aprecie una historia con profundidad real y giros inesperados. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tenemos muchas más historias como esta para compartir, cuentos que van más allá de los titulares para explorar las increíbles complejidades del espíritu humano. Tu apoyo hace que todo sea posible. Gracias por escuchar.